quiero que y le pido una disculpa a Jesús García y ya está con nosotros, según tengo entendido, nuestro querido Vicente Serrano. Así es que, por favor, te pido, Vicente, aparécete, por favor, aparécete, querido Vicente. Mi querido Jaime, mi querido Paco, pues démosle la bienvenida a Jesús García, corresponsal de La Opinión en Los Ángeles. Le ofrezco una disculpa por llegar así de imprevisto a la audiencia de Sin Censura. Ya después les contaré mi historia en Nueva York y los $500 que me regresaron por una compra en la que me cobraron de más, pero bueno, esas historias solo pasan en Nueva York. Y en este Nueva York, 12 personas decidirán el futuro de Genaro García Luna. Y de eso vamos a platicar con el querido Jesús García. No te vayas, Paco, si me puedes esperar, si me pueden esperar, Jaime, porque creo que, como siempre, llevas las riendas de esta nave correctamente. Mi querido Jesús García, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ahora saludándote a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, como te saludé hace rato acá en Nueva York. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Saludos a Paco si me escucha. Un gusto escucharlo y qué fuerte lo que está contando, la verdad. Saludos a los dos que estaban ahí platicando, bastante interesante. Buenas noches, Vicente. Pues aquí ya ves el día intenso. A ver, ayúdanos a entender esto que está pasando. Estamos, como pondrías en tu tweet, contra el reloj. 12 personas decidirán el futuro de Genaro García Luna, pero no es así como que enchilame otra, diríamos en el rancho. No es que esté definido el destino de Genaro García Luna con una culpabilidad. Está el volado en el aire, Jesús. Así es una decisión bastante complicada y justo ayer que se cerró prácticamente el proceso con los discursos de los fiscales, pero hoy, bueno, se dio a conocer lo que es la hoja de cargos, bueno, ya conocemos exactamente los cargos, hay que ponerle mucha atención porque eso justamente hace, una de las cosas que yo creo que el jurado tenía en mente es que iba solo a responder culpable o no culpable y tan se acabó. Pero no, hay varias reglas que se tienen que seguir. Hoy, bueno, como seguramente escuchaste, el juez Brian Cogan dio las reglas, se tardó poco más de 2 horas en esas reglas que fueron acordadas por los fiscales y por la defensa. Esas reglas son súper importantes porque establecen tanto los reglamentos, se toman parte de las leyes, evidentemente, para que los jurados apliquen esto y se consideran también las peticiones de los fiscales y de la defensa para establecer ciertos temas que deben ser abordados de cierta forma para hacer, digamos, la decisión mucho más justa, pues. Y también se dio a conocer lo que es la hoja de cargos. La hoja de cargos incluye, estoy aquí buscando la tuiteé en la mañana y no cambió, básicamente es la misma. Era básicamente, en la mañana era todavía provisional, digamos como una propuesta, pero fue básicamente la misma. Estamos viendo esa hoja de cargos que se establecen las 5 acusaciones, empieza la primera, la segunda, tercera y cuarta acusación, que es por conspiración por el tráfico de drogas. Entonces, ahí tienen que evaluar este jurado, que son 12 miembros, 6 mujeres y 6 hombres. Hay que establecer también que es un jurado muy diverso. Como ya lo viste tú también, Vicente, son personas que están entre los 20 y los 60 años, según mis cálculos, porque no tenemos la edad exacta de ellos. Y también las etnias, pues es muy diversa. Vemos gente ¿Tú has definido algún hispano, algún mexicano en el jurado? No, y creo que no escogieron mexicanos justamente por eso, porque no querían que hubiera algún tipo de bias o de prejuicio por eso. Y por eso el tema de si tenías tú algún prejuicio contra mexicanos o a favor de mexicanos, eso también era una pregunta particular que se respondió.
Entonces, veo a alguien que podría ser como latino, pero esto que estoy diciendo no debería hacerlo porque en Estados Unidos se conoce como profiling, como dándole a alguien como algo que ni siquiera sabes qué es, ¿no? Oye, Y, Chuy, oye, Jesús, dígame. algo que desde temprano hemos estado analizando es que resulta hasta indignante que haya analistas que quieran comparar el juicio del Chapo Guzmán con Genaro García Luna. Lo hemos platicado incluso en cortito, ¿no? La gente no tiene idea quién es Genaro García Luna. Y obviamente sí sabían quién era el Chapo Guzmán. Y en este caso, pues estamos, precisamente por eso decimos que la moneda está en el aire, porque el jurado está viendo a un personaje que está en la política mexicana, un personaje que fue funcionario público y que dicen que es corrupto, pero la gente no tiene idea quién es en su máxima extensión Genaro García Luna, Jesús. Por eso ahí es importante y me parece que los argumentos que presentaron, y yo lo he explicado ya en cantidad de entrevistas, toda la evidencia, los testimonios que se presentaron y la forma en que se construyó este caso, que es bastante complejo, para ellos, que son personajes, por así decirlo, vírgenes en cuanto al conocimiento de la política mexicana y el background que corresponde a este personaje, que es Genaro García Luna, lo establece como alguien que pues no conocen, él tiene y van desde cero. Entonces eso les puede dar cierta ventaja porque no tienen ningún tipo de conexión, a diferencia de lo que ocurrió con el Chapo, porque el Chapo era un personaje súper famoso, fue más difícil encontrar un jurado que casi no lo conociera o que supiera muy poco de él, y en este caso fue distinto. Pero me gustaría volver a la hoja de cargos porque yo creo que es fundamental entender que la respuesta no es un sí o un no, es un guilty or not guilty, porque los primeros tienen que resolver por cada una de las acusaciones. Las primeras 3 acusaciones son de las 2 a la 4, así están colocadas. ¿Por qué? Porque estas son las de conspiración. Al encontrar, por ejemplo, en un supuesto caso culpable a García Luna de esos 3, podrán resolver el cargo número 1, por así decirlo. Será más fácil para ellos, que está en la 4ª posición de la hoja de cargos, aunque es el primer cargo, que es liderar una organización criminal durante un periodo continuo. Es básicamente la misma acusación con la que estuvo el Chapo Guzmán, ¿no? Y tienen que responder preguntas específicas. Ahora, hay que destacar que en el cargo 1 hay agravantes, es decir, el tráfico de droga o el decomiso de droga básicamente es por distribución de droga, importación a los Estados Unidos, y vemos unas cantidades pues que son, todo lo vimos durante todo el proceso, los explicaron, de ese tipo de decomisos se dieron fotos y videos y hubo funcionarios que hablaron al respecto. Eso es muy importante porque las agravantes van a llevar al jurado justamente a pensar realmente si se probó eso, si ellos colocan, por ejemplo, en un escenario que sí se probó eso, que los fiscales lograron probarlo, entonces no pueden fácilmente decir que no es culpable. Sí, voy explicándome un poquito. Y después viene la quinta acusación, que corresponde básicamente pues a mentir a las autoridades migratorias para pedir su naturalización y la green card. Entonces, el proceso no es sencillo, pero hay que destacar 2 aspectos hoy. Ya pidieron el testimonio del grande, que es muy importante el testimonio del grande porque este testimonio establece todo el caso, básicamente, la base del caso, y después los otros testimonios van apuntalando temas por temas. Ya pidieron también el testimonio de Israel Ávila, que es el que hacía la contabilidad para los Pineda Villa, y eso también es muy importante porque es el único personaje que relaciona y que pone de algún modo cierto procedimiento o documentación, digamos, desde su conocimiento y su testimonio bajo juramento, que eso es fundamental, para señalar que sí se le daba de manera constante dinero a Genaro García Luna. Y se han pedido otros testimonios que no sabemos exactamente cuáles eran porque esos ya no se definieron. Entonces, a lo que voy es que el jurado sí está revisando muy a detalle las cosas en particular. Una cosa que más que pidieron fueron los discursos de cierre de ambas partes. El juez dijo que podía dárselos, pero que no podían usarlo como una evidencia, es decir, no valdría mucho la pena que se los diera, entonces no se los iban a dar.
pero han pedido otros testimonios y cosas particulares. No es que vayan a leer todos los testimonios, piden cosas particulares. Entonces, el proceso es interesante cómo se está dando y como bien dices, es una moneda al aire, pero yo creo que pues lo están tomando de una manera muy seria y no es como al principio mucha gente pensaba que, bueno, pues es muy fácil señalarlo culpable o es muy fácil señalarlo no culpable. No es tan sencillo. Entonces hay que darle muy bien Claro. seguimiento a qué es lo que va a ocurrir mañana, qué piden mañana, por ejemplo, en la mañana, si van a pedir elementos adicionales. Jesús, antes de que me ayuden con sus preguntas, con algún comentario, Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y el querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, a mí no me importa que la gente diga que yo tengo la razón o que el mejor análisis del lenguaje corporal es el que hace Vicente Serrano, porque yo he dicho que la mejor cobertura la has hecho tú y no es cebollazo, te lo he dicho en corto. La mejor cobertura la ha hecho Jesús García. Y yo te pregunto, ¿qué te deja, por ejemplo, la exposición de los fiscales y qué te deja la exposición de la defensa? Te lo pregunto porque es claro, es obvio que tuvimos un encontronazo con César de Castro ayer saliendo de la corte, preguntándole sobre de dónde sacó esa información que lo llevó a preguntarle al rey Zambada sobre estos 7 millones de dólares de un supuesto soborno al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego replantear lo que eran a través de Gabriel Regino, insistió con lo de Andrés Manuel López Obrador, lo reprendió el juez, le señalaron sus puntos las fiscales, cambió de tema, pero en realidad tú mismo has publicado que no hay forma que tenga congruencia, pues, este cuestionamiento de César de Castro a el rey Zambada, el último, o bueno, el testigo estelar de la fiscalía, y bueno, que nos llevó a ser cuestionados por lo que le preguntábamos a la salida de la corte a César de Castro. Por eso te lo pregunto, ¿tú qué piensas? Porque más allá de lo que pueda decir Vicente Serrano, a mí lo que me importa es darle carnita a la audiencia de Sin Censura. ¿Tú qué piensas del trabajo de la Fiscalía? ¿Tú qué piensas del trabajo de la defensa ahora que está en manos de los jurados el futuro de Genaro García Luna? Y perdóname por ser tan extenso en este contexto para escuchar tus opiniones, Jesús. Bueno, son dos temas ahí distintos. Me gustaría plantear la primera parte que te corresponde al presidente Andrés Manuel López Obrador y César de Castro, porque hoy publiqué yo, de hecho, un par de tweets que son muy importantes darles un vistazo y lo voy a contar en 3 tiempos, porque esto que voy a señalar ocurrió justamente en 3 tiempos. Primer tiempo, básicamente César de Castro recibe documentación de los fiscales, que es la prueba 3500. Cuando un fiscal presenta un testigo, tiene que entregar la evidencia 3500, que son los documentos que acompañan a ese testigo. Recibe César de Castro, hay queja de que no recibió todo lo que quería, etcétera. Con lo que recibe, tiene que trabajar el contrainterrogatorio, porque así lo marca la ley. Cuando hace el interrogatorio del rey Zambada, pregunta sobre si él dio 7 millones de dólares a Gabriel Regino para una campaña de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox. Zambada dice que no. Entonces, de Castro dice, pero usted le dijo a fiscales o autoridades que había dado dinero. Dice, sí di dinero en referencia a Regino, pero no para Andrés Manuel López Obrador, no para una campaña, no sé para qué campaña era. Insiste de Castro, pero usted es que señala, dice, yo no voy a decir lo que usted quiere que diga porque no lo dije. Corte A, este todavía es el primer tiempo, Corte A, sidebar, la reunión de los fiscales con la defensa y el juez. El juez eso no lo sabemos los reporteros. Evidentemente, cuando está este cuestionamiento, nos sorprendimos porque Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador nunca compitieron en una presidencia. Entonces, se da este sidebar, no sabemos de dónde sacó esa información, cómo la
cómo lo obtuvo, etcétera, etcétera. Ese es primer tiempo y él cambia de tema, porque evidentemente, y eso sí queda el mensaje, el juez le ordena cambiar de tema. Segundo tiempo, Jesús García al siguiente día le pregunta directamente a César de Castro, porque lo tengo ahí a un lado, yo me siento al frente, como tú ya sabes, y lo tengo a un lado cuando va a recoger cosas, y le pregunto, César de Castro, ¿de dónde sacaste que Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Vicente Fox compitieron en una elección presidencial? No sabe qué responderme porque evidentemente no sabe que ellos no compitieron y entonces se saca de onda y me dice, mira, lo que yo único quería hacer es que él mentía en sus dichos, pero a mí él no me dijo que esa información la había sacado de los documentos judiciales que le pasaron los fiscales. ¿Por qué? Porque él había tenido un sidebar que no puede revelar, o sea, a mí no me lo puede revelar, no me puede decir lo que dijo el sidebar. Corte A, tercer tiempo. El colega Keegan Hamilton, por un procedimiento adicional, logra recuperar documentos del sidebar, donde viene justamente todo el proceso, el antes y después. Y en el sidebar, efectivamente, esa información que dijo César de Castro viene en el documento judicial. Él no la inventó. Pero también es cierto que el rey Zambada no dijo que dio $7 millones a Andrés Manuel López Obrador, sí dijo que le dio dinero a Gabriel Regino. Eso sí queda sentado porque ya también lo había dicho, pero nunca dijo que le había dado dinero a Andrés Manuel López Obrador. Y César de Castro en realidad no mintió porque le preguntaron, y eso se ve en los documentos, son documentos judiciales, o sea, ese es dato duro porque está en la corte, son documentos que se pueden revisar cuando la gente los solicita. Te dice, esta información viene de estos documentos que me entregaron los fiscales. ¿De dónde vienen los documentos? Pregunta el juez. Bueno, no sé, porque esa no es una cita del testigo. Entonces, el juez Brian Cogan señala, el testigo que está bajo juramento ya dijo que él no dijo tal cosa. Entonces, se acabó, fin de la historia. Los fiscales querían poner una queja por el tipo de documento o el tipo de información que se había entregado, pero el juez dijo, no, no voy a aceptar la queja, este es fin de la historia, significa que César de Castro cambió el tema. Eso es lo que ocurrió y lo supimos no el mismo día, porque yo he recibido también muchos ataques porque he ido contando la historia conforme ha ido ocurriendo. O sea, conté el primer tiempo con lo que teníamos. Conté el segundo tiempo con lo que teníamos y ahora estoy contando también al final tercer tiempo, lo cual también ya he contado en mi Twitter. Entonces, son tres momentos diferentes. Conclusión, César de Castro no estaba mintiendo. César de Castro no se inventó eso de los $7 millones. César de Castro estaba cuestionando un personaje con base en documentos judiciales y solo estaba haciendo su trabajo. No es que él esté haciendo una conspiración contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso no es que lo diga yo, están en los documentos, se puede rastrear todo eso. Entonces es muy importante aclararlo porque nos desviamos del tema, ¿no? Nos desviamos de lo importante que es justamente el proceso judicial contra Genaro García. Sí, y ahora sí. A ver, aquí está sabroso el tema, mi querido Jesús, porque cuando yo lo cuestioné, cuando lo seguimos, ¿qué fue ayer? Yo le preguntaba, pero ¿de dónde sacaste esta información? Es que ¿De él no te dónde podía crees? decir. ¿Eh? Él no te podía decir. Bueno, pero yo le preguntaba de algún documento oficial y él me dijo, no sé qué te refieres con un documento oficial. A ver, la realidad es que me dijo que había sido información que le había llegado a él, no sabía de quién. Entonces, esa es la situación medio complicada porque el propio César de Castro parecía no tener definido de dónde le había llegado la información. ¿Estarás de acuerdo? A ti te lo dijo. No, es que es justamente lo que dijo el juez. Es que, ¿de dónde sacó usted esa información? Están en las notas que me pasaron de las notas de la evidencia 3500. ¿Y quién escribió esa nota? Pues no sé. O sea, eso estaba en el documento. Y le dice, bueno, pues y es cuando el juez le dice, bueno, si el testigo está diciendo que no lo dijo y está bajo juramento, el testigo es a quien le vamos a creer. No lo dijo. Fin de la historia. De hecho, así lo dijo el juez. Fin de la historia. End of the story. Cambia de tema, regresa de Castro, cierra el punto. Yo entiendo hacia dónde fuiste y está bien, trataste de hacer un follow-up, pero al mismo tiempo en ese momento él no podía decir lo del sidebar porque no había sido liberado, porque no se liberan de manera inmediata. Entonces,
esos sidebars se tienen que liberar después, y ya después se logró conseguir el documento, y es con base en eso que ya estoy contando esta historia. Entonces yo creo que se debería como de cerrar ese capítulo, porque es muy importante enfocarse en lo que corresponde, que es qué va a pasar con Genaro García Luna. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo vi los cierres, los fiscales hicieron un gran trabajo en el cierre. Sarita Comatirelli, siempre se me va el nombre, el apellido, hizo un cierre espectacular. Comatirelli hizo un cierre espectacular. Honestamente, duró 3 horas, lo cual muchos dicen, es que estuvo muy largo y aburrió al jurado. A ver, hay muchos procesos y son cierres muy distintos. En el juicio del Chapo, la fiscal se tardó más de un día en cerrar, o sea, nada más para que sepan. O sea, depende del proceso. Son 3 horas, que a mí me pareció un tiempo bastante considerable, contemplando que ella tenía que contar todo el caso, cómo estaba construido, y hacer lo que yo he explicado desde un principio en varias entrevistas. Todos los testigos estaban conectando puntos, y ella lo hizo. Este personaje nos dijo esto, y este lo corroboró. Este dijo esto lo corroboró. Con este agente de la DEA pudimos corroborar esto y conectó todos los puntos, y era lo que el jurado necesitaba ver para decir por qué vi a un testigo acá y otro acá y lo que dijo porque justamente eso genera la unidad, y ellos lo vieron. Una gran ventaja también es que vimos por primera vez, digamos, completamente la organización criminal que Genaro García Luna habría presuntamente liderado desde el gobierno federal mexicano, con él a la cabeza, después Luis Cárdenas Palomino, Ramón García Pequeño en segundo nivel, y en tercer nivel varios personajes más, entre ellos Vallardo, el famoso Edgar Vallardo, a quien ejecutaron cerca ahí de la comunidad del Valle, y a este personaje Iván Reyes Arzate, alias La Reina, que está condenado en Estados Unidos después de que aceptó ser culpable de delitos por narcotráfico. Entonces, están esos elementos, eso es muy bueno que se viera. También conectó por qué García Luna seguía viajando de Estados Unidos a México, si se supone que ya se había ido de México, pero si te vas de México viajas 2 veces o 3 a México por cualquier cosa familiar, pero no viajas, y enseña el calendario, no viajas de todo el año, de los 365, digo, voy a decir un número, no es exactamente ese número, pero para que se entienda, no viajas de los 365 días del año, 320 a México, pues te lo estás pasando en México. En realidad lo que haces es viajar a Estados Unidos, es a la inversa, ¿no? Entonces era lo que quería poner la fiscalía. César de Castro hace un muy buen cierre, con bastante, eso es parte de su trabajo, con bastante argumentos tramposos, que en el sentido de decir, mientras sí pueden creerles a los criminales que son criminales porque han robado, han matado, han secuestrado, han torturado, etcétera, etcétera, créanles eso, pero no les crean que mi cliente pues es culpable de algo que lo están acusando, ¿no? Entonces, y eso se lo dice después la fiscal que responde el discurso, que es Eddie Reed, y que le dice, pues bueno, o sea, no quiere aplicar doble estándar. Y me parece que al cierre ya final, cuando la fiscal Eddie Reed dice, pues disculpe que no les hayamos traído maestros de secundaria, porque difícilmente ellos podrían explicar cómo opera una organización criminal como un cártel de la droga. Entonces, pero les teníamos que traer estos personajes que saben que sí son delincuentes, que están pagando sus penas, que algunos no sabemos si van a obtener algún beneficio o no, que otros ya los obtuvieron y no van a tener beneficios adicionales, pero ellos conocían este asunto, y básicamente un criminal puede reconocer a otro criminal. Entonces, creo que el caso cerró muy bien, y Villa de Castro, después de este cierre de la fiscal Reed, pues no tan feliz como al principio que él había cerrado su testimonio. Entonces, hay que estar muy atentos mañana a lo que pidan. Yo creo que no es bueno ahorita adelantar ni decir. Obviamente yo tengo mis quinielas conmigo mismo, Jesús García. Tengo otro nombre, entonces me digo mi otro nombre. Pero es interesante, ¿no? Claro, súper interesante. Y si me permites, para que el maestro Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, para que el querido Jaime Hernández, quien lleva las riendas de este programa esta noche, también puedan incorporarse a esta mesa de diálogo, pues yo le pregunto a Paco Cruz, ¿cómo ves lo que dice Jesús, Paco, o algo que haga falta poner sobre la mesa que tú consideres? A mí, yo quiero decir que ya me salía lo gringo, ya me salía el inglés.
yo quiero decir que si hay alguien que ha investigado el perfil de Genaro García Luna, ha sido tú. ¿Cómo ves, Paco? Pues mira, yo voy a decir lo que dice Jesús, que soy su seguidor además, y también de Vicente, y de Jaime, pues yo los voy siguiendo y voy tratando de entender qué está pasando, pero mira, yo tengo mi moneda en el aire. Hace rato le decía o le platicaba a Jaime, tuve una entrevista de las que me programa la editorial, y no digo el nombre porque es una indiscreción, porque además estaban fuera del aire y es una entrevista de la editorial, ¿va? Pero ellos decían algo que a mí me llamó la atención. Dejaron el micrófono abierto y el reportero, el corresponsal allá en Nueva York, estaba como no sé asustado. quién es, yo escuché el audio. A ver, cuenten. No. Compartan. Oigan, pero mira, tengo que pedir un favor muy grande. Yo una disculpa muy grande, me encantaría realmente, pero quiero hacerlo con ustedes y me gustaría hacer un diálogo con Paco. Ya vivía comprometido con otra conexión, lo había comentado antes. Bueno, me tengo que desconectar. Paco, me encantaría realmente volver a compartir contigo como lo hicimos con Jesús. Seguro. Debate. Me encanta escucharte y sí, me tengo que disculpar, perdónenme no te preocupes. Te la voy a tenemos mucho tiempo. Jesús García, te la voy a Tenemos que hablar del cierre, si ya hablamos del proceso, que no hablemos del cierre después de que se dé el crédito. Claro, no, seguro. Oye, seguro, Jesús. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura, ¿no? Sí, ¿no? La semana que entra yo creo que sí, ¿no? Órale. Muy vale. Bien. Éxito. Oye, un gustazo. Saludos a todos. Ya no saludé, quien estaba también con ustedes. Jesús, un abrazo. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.